Muy buenos días, licenciada especialista Sonia Bobní Saldaña, colegas del aula. El quien les habla es el licenciado residente en enfermería Ever Gonzalo Bomaní, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la unidad de posgrado, de la modalidad de residentado en enfermería en emergencia y desastres del Hospital Sede Docente Guillermo Almenara. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de urgencias nefrológicas. Entre ellos tenemos a la infección del tracto urinario, pielonefritis, insuficiencia renal aguda, ¿no? Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos de manera anatómica que vamos a presentar la vía urinaria, ¿no? El sistema urinario masculino y femenino. Tenemos la vista frontal, ¿no? Que se presenta primero. Vamos a ver de manera ascendente, observamos la uretra, tanto masculino y femenino. Vemos, ¿no? Después vamos a la vejiga, de la vejiga a los uréteres, de los uréteres a los riñones. Desde ya podemos estar mencionando que la uretra anatómicamente es mayor en el sexo masculino y menor en femenino, ¿no? Además, la diferencia que nos hace en el sistema urinario, también podemos mencionar que en los varones vamos a incluir el tema, lo que es la próstata, ¿no? Tenemos la vista de perfil, en ambos, masculino y femenino. De la misma manera, con la diferencia, pues, que vamos a observar, ¿no? La uretra en el sexo masculino es mayor y el sexo femenino es más corto, ¿no? Es más corto y es más largo en el sexo masculino, y esto nos indica que la mayor probabilidad de las infecciones urinarias se presentan pues en las damas que en los caballeros, ¿no? Y también podemos mencionar que hay estudios que nos mencionan que la infección urinaria, si es que se presenta en los varones, serían más complicadas que las infecciones urinarias que se presentan en las damas, ¿no? Por las mismas complicaciones que podría llevar, ¿no? Al paciente. Eh, También, pues vamos a mencionar de que tenemos infecciones de tracto urinario bajas y altas. Se denomina, pues anatómicamente, vamos a decir, que la infección urinaria, si es que se produce a nivel de la uretra, se denomina pues uretritis, ¿no? Una infección a nivel de la uretra o la inflamación a nivel de la uretra se lo va a denominar uretritis. Y si estamos en el sexo varón, si es a nivel de las próstatas, pues es prostatitis. Y si está en la vejiga, pues es cistitis, ¿no? Y si está a nivel de la infección, se presenta a nivel de los riñones, hablamos de una pielonefritis. ¿Cuándo vamos a mencionar o vamos a hablar de una infecciones de las vías bajas y altas? Pues cuando se produce a nivel de la vejiga, la uretra, pues no mencionamos de las infecciones de la vía, de las vías urinarias bajas, y las altas, pues cuando se produce a nivel de uréter y del riñón, ¿no? Esas se denominan infecciones urinarias altas. Eh, También vamos mencionando, pues, cómo diferenciamos fácilmente las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en los pacientes eh, de las infecciones urinarias altas y bajas. Si nos enfrentamos a un caso de una infección de tracto urinario baja, las clínicas manifestaciones que más vamos a encontrar es el síndrome miccional agudo, donde que va a estar presentado característicamente pues por una disuria, ¿no? Plaquiuria, tenesmo y urgencia. Mientras
Cuando hay unas infecciones urinarias altas, lo que vamos a encontrar mayormente pues es fiebre, dolor lumbar, por el mismo anatómicamente que el riñón se encuentra pues a nivel lumbar, ¿no? Más o menos ¿no? A nivel lumbar, y acompañado pues por la misma manifestación clínica vamos a encontrar pues náuseas y vómitos en este paciente, ¿no? Entonces por esa razón que es que en el examen físico pues se hace una palpación percusión a nivel lumbar para diferenciar si es una infección de las vías altas o de las vías bajas, ¿no? Entonces por eso es muy importante el examen físico en el paciente, ¿no? Y valoración de la manifestación clínica, ¿no? Si vamos a encontrar manifestaciones a nivel lumbar, a nivel altura del riñón, pues estamos enfrentándonos directamente a una pielonefritis. Y si estamos, ¿no? A nivel pélvico, a nivel más del síndrome miccional agudo, pues estamos enfrentando a una infección tracto urinario bajo, ¿no? De esta manera hemos llegado a la parte introductoria, entonces vamos a entrar propiamente a la patología que nos ha tocado abordar. Tenemos definiciones, relacionadas a la infección tracto urinario. Tenemos la bacteria asintomática, que se presenta en 5% de mujeres de 20 a 40 años. Se presenta de 40 a 50% en mujeres de edad avanzada, en varones y mujeres de edad avanzada, mientras las sintomáticas se presentan pues de 50 a 80% por lo menos una vez en su vida han desarrollado una infección urinaria sintomática, ¿no? Las bajas también denominamos, se clasifican en bajas y altas. Las bajas, ¿no? Se denominan bajas cuando están a nivel de, a nivel de uretra, se denomina uretritis, a nivel de la vejiga cistitis, a nivel de la próstata prostatitis, y mientras cuando son altas a nivel riñón se lo denomina pielonefritis, ¿no? Lo complicada tenemos las infecciones que pueden también dividir o clasificar de dos maneras, no complicadas y complicadas. No complicadas pues son aquellas infecciones que se dan a nivel de la vejiga, que se denomina cistitis, o a nivel del riñón pielonefritis, pero de manera aguda, que puede ser en mujeres no embarazadas, ojo, en mujeres no embarazadas, ambulatorias, sin anomalías anatómicas funcionales, ni uso de instrumentos en vías urinarias, ¿no? Las complicadas son todos los otros casos, como por ejemplo las infecciones cistitis o pielonefritis en mujeres embarazadas, o que puede ser por, transmisión directa a través de dispositivos médicos, ¿no? Como por ejemplo un sondaje, ¿no? Sondaje vesical, Foley, que hayamos llevado directamente la bacteria directamente a la vía urinaria y así genera la infección, ¿no? También se dividen en recurrentes, recidivas y reinfección. Se denomina recidivas pues cuando igual germen dentro de las 2 semanas, quiere decir pues si el primer episodio ha sido infectado por un Escherichia coli o un E. coli, el segundo episodio dentro de 2 semanas se va a dar por el mismo microorganismo, por la misma bacteria. La reinfección es germen distinto después de las 2 semanas, quiere decir que si en el primer episodio fue Escherichia coli, el segundo episodio será, pues puede ser una pseudomonas, enterobacter u otra patología que puede generar una infección de tracto urinario, ¿no? Entonces, esas son las definiciones que debemos tener en cuenta para poder desarrollar nuestra patología de infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario es la infección bacteriana más común en humanos, producida por un gran más común, es la infección bacteriana más común en humanos, producida por un gran número de bacterias conocidas como especies uropatógenas. Uropatógenas se define como la invasión, multiplicación y colonización del tracto urinario por gérmenes que habitualmente provienen de la región perianal, lo que rodea la zona anal y genitales, que ingresan pues a la vía urinaria a través de la uretra en la vejiga y así producir el proceso infeccioso, ¿no? Invadiendo la flora normal de la vía urinaria. Se clasifican de dos maneras, ¿no? Tenemos la clasificación anatómica, altas y bajas.
Las altas se da pues cuando la infección se da pues a nivel de, ¿no? Las bajas se da a nivel, eh, digamos, la prostatitis pues a nivel de la próstata, la cistitis cuando se da a nivel de la vejiga y la uretritis a nivel de la uretra. Entonces, este episodio, la infección a nivel de estos episodios se denominan infecciones de las vías bajas. Y los episodios de infección que se van a dar a nivel del uréter y del riñón se denomina altas, como por ejemplo abscesos perinefríticos o propiamente dicho, la infección del riñón denominado pielonefritis, ¿no? Clasificación según anatómica. Tenemos la clasificación según la evolución. Según la evolución tenemos las complicadas y no complicadas. ¿Sí? Las complicadas, pues, tienen de manera, no tenemos las complicadas, ¿no? Y las no complicadas. Las no complicadas principalmente, pues, son causados eh, por una bacteria que es E. coli, que nos puede causar del 75 a 90% de los casos de Staphylococcus streptococcus, de 5 a 15%, Klebsiella enterococcus o Citrobacter de 5 a 10%. Mientras las complicadas, pues son complicaciones funcionales y orgánicas obstructivas, ¿no? Que pueden ser propiamente de la vía urinaria, ¿no? De la próstata, o urolitiasis, ¿no? O principalmente que pues, se pueden presentar los casos en los varones, o por acompañado que puede ser por una comorbilidad como diabetes mellitus, que se presenta pues con las mismas complicaciones que pueden ser por las bacterias como la E. coli, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Acinobacter, Pseudomonas, Enterococos, Staphylococcus aureus o levaduras, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos nos va a dar pues a la clasificación no complicada, sí complicada, ¿no? Patogénesis. Patogénesis denomina patogénesis en modo de entrada de bacterias, ¿no? Tenemos varios modos de entrada, tenemos la ascendente, la vía hematogénea, vía linfática, directo o cirugía, o sonda vesical, ¿no? El mecanismo de ingreso, tenemos el mecanismo de ingreso que se da de manera ascendente, habíamos mencionado, pues directamente va a ingresar el 97% de los casos de la infección del tracto urinario, se da por vía ascendente, que ingresa principalmente a la uretra, de la uretra pues hace un proceso infeccioso, va a llegar a la vejiga y así el proceso infeccioso se da a nivel del tracto urinario, ¿no? Que es causado principalmente por la Escherichia coli, Staphylococcus, ¿no? Los Citrobacter, ¿no? Entonces, por mismas bacterias. Ahora, el otro mecanismo puede ser el mecanismo vía hematógena, que se produce en menor a 2%, que ingresa pues al torrente sanguíneo y así llegar a las vías urinarias y generar un proceso infeccioso que puede estar, pues, que se puede dar por los casos de una salmonella, Staphylococcus aureus o cándidas, ¿no? También pues, se pueden dar por la vía linfática directa por continuidad, que es el 1% de los casos, ¿no? Que afecta principalmente, puede afectar las partes blandas, como por ejemplo, y llegar como en un caso de un peritoneo, apéndice, abscesos, ¿no? Entonces, todos estos casos de peritonitis, apéndice, estos casos de estas infecciones podrían llegar pues, a conllevar a una infección del tracto urinario. Patogénesis, tenemos los factores de huésped, ¿no? Los factores protectores y los factores que predisponen. Los factores protectores tenemos el flujo urinario, tenemos la orina, que nos van a proteger. En la orina tenemos la osmolaridad, concentración de urea, proteínas, el pH, la flora normal. ¿No? Son los mecanismos protectores que nos van a proteger de los gérmenes que pueden ingresar y generar una infección urinaria. Mientras los factores que predisponen son los trastornos obstructivos, ¿no? Que se producen una obstrucción de la vía urinaria y esto incrementa el proceso infeccioso.
La diabetes es un factor predisponente para la infección urinaria, la inmunosupresión, el embarazo, por eso es que vemos mayor frecuencia en pacientes con infección urinaria en las embarazadas, ¿no? Y ¿no? Vamos a ver mecanismo de defensa del huésped, o sea, del mecanismos protectores. Principalmente tenemos la eliminación periódica de gérmenes, ¿no? Las bacterias cuando ingresan a la vía urinaria se unen pues principalmente a las proteínas que nosotros eliminamos y estas a través del riñón, y al unirse a estas proteínas pues son eliminados por la orina, ¿no? Entonces es muy importante la eliminación periódica, ¿no? La dilución de gérmenes, vaciamiento periódico del flujo urinario, ¿no? Importante no, en otras palabras, no aguantarse la orina, ¿no? Porque al orinar constantemente, ¿no? Obviamente según la necesidad, pues eliminamos, gracias a la micción o el flujo urinario, eliminamos las bacterias que podrían estar ingresando a la vía urinaria, ¿no? Entonces es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa intrínseco de la mucosa vesical, pues la mucosa urinaria pues es un mecanismo de defensa que nos ayuda a eliminar los patógenos microorganismos que se encuentran en la vía urinaria. El descenso de pH urinario también pues es un mecanismo de defensa porque cuando el pH es más alcalino favorece la infección urinaria, pero si es más ácida, pues el descenso del pH urinario, ¿no? Nos ayuda a eliminar los microorganismos que pueden ingresar vía urinaria, ¿no? O la eliminación de los gérmenes nos ayuda a eliminar. El aumento de urea y ácidos orgánicos también nos ayuda la hemoglobina A y G, nivel bajo de glucosa. Obviamente el paciente diabético que se incrementa mayor cantidad de glucosa, pues es propenso a adquirir más, ¿no? Es predisponente para una infección del tracto urinario, ¿no? La proteína STAMS ricomanosa, cuando se unen a la receptor de la fibrina 1, pues nos ayudan a eliminar estos microorganismos que pueden llegar a la vía urinaria. Y tenemos la patogenia de la infección de tracto urinario, principalmente el microorganismo, el hospedador y el entorno, y la propia colonia de la infección, ¿no? Que nos genera. Entonces, entender este entorno, esta triada es muy importante porque los microorganismos van a depender del tipo de microorganismo que ingresa, el tipo de microorganismo que ingresa al tracto urinario. Por ejemplo, si ingresa pues a nivel, si estamos en la comunidad, pues será pues una E. coli, pero si estamos a nivel intrahospitalario puede ser una pseudomonas. Entonces, la presencia de factor de virulencia y la expresión de los factores virulencias de estos microorganismos que ingresan, pues va a depender, ¿no? Va a depender bastante. Va a depender de qué tipo de microorganismo ingresado a nuestro organismo. Ahora, el hospedador, pues, nos dice los factores conductuales, enfermedades primarias, receptores histoespecíficos, los factores conductuales, ¿no? Como por ejemplo podemos mencionar la promiscuidad sexual, pues esto conlleva pues a tener mayor probabilidad de tener infección, enfermedades primarias o inmunosuprimidos como por ejemplo de la diabetes, el embarazo y otros pues que nos ayudan o son predisponentes a que la infección pues se produzca con mayor facilidad y que favorezcan al microorganismo a diseminarse, ¿no? O el entorno, como por ejemplo la ecología vaginal, anomalías anatómicas o retención de la orina o dispositivos médicos, ¿no? Si por ejemplo la persona está en tratamiento con antibióticos, sabemos pues que hay una alteración de la ecología vaginal y esto pues hace que la infección se dé con mayor facilidad, podemos mencionar, ¿no? Anomalías anatómicas pues, ¿no? Como la retención urinaria, la obstrucción de la vía urinaria o el dispositivo que nosotros eh, podemos llevar directamente el microorganismo, y todo estos pues ayudan a que la infección se colonice y rápidamente se produzca un proceso infeccioso en el tracto urinario, ¿no? Entonces, la relación entre hospedador, microorganismo, patógeno y factores ambientales dan origen a los resultados clínicos.
¿no? Dan origen a los resultados clínicos en la infección tractourinaria. Los patógenos frecuentes, pues principalmente vamos a encontrar a E. coli, Klebsiella proteus, Enterobacter, Pseudomonas staphylococcus en infecciones intrahospitalarias, streptococos hemolíticos en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces son los patógenos más frecuentes que nosotros vamos a encontrar en la infección urinaria. Pielonefritis, el siguiente capítulo que vamos a abordar es el pielonefritis, ¿no? La pielonefritis es la inflamación del parénquima pelvis renal, principalmente en las infecciones de las vías urinarias altas, que está acompañado por fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos, ¿no? Mientras habíamos mencionado que las infecciones del tracto urinario PAG, que es, ¿no?, la manifestación clínica es muy distinto, ¿no? La manifestación clínica es por un síndrome miccional agudo, ¿no? Por una disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia, ¿no? Entonces, por estas manifestaciones clínicas podemos diferenciar la pielonefritis, pues va a ser un dolor lumbar que va a estar acompañado por náuseas y vómitos, ¿no? Y también se dividen en agudas y crónicas, ¿no? Principalmente se da de la pielonefritis cuando hay una adhesión de superficie que unen a las células mucosas cuando hay presencia de dos tipos de fibrinas, la fibrina P y la fibrina 1. La fibrina P es lo que va a generar la pielonefritis cuando las fibrinas P se unen al antígeno P del grupo sanguíneo y esto es un riesgo de pielonefritis. Mientras la fibrina 1 se unen a uroplaquinas de células vesicales causando pues apoptosis y exfoliaciones a nivel de vía urinaria generando pues una cistitis a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces la fibrina P está relacionada con la pielonefritis. La fisiopatología o el mecanismo del proceso infeccioso en la pielonefritis, pues vamos a tener de la siguiente manera. La infección de vía urinaria bajo ascendente, es importante pues reconocer que la infección ascendente se va a dar principalmente por agentes habituales como Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, que van a ingresar pues o colonizar de la vía uretral distal, ¿no? Vía uretral distal, ingresan, colonizan, ¿no?, la bacteria a la uretra, ingresan los gérmenes, llegan a la vejiga, ¿no? Llegan a la vejiga, hacen su proceso infeccioso y estas bacterias penetran pues de la vejiga, pues van a pasar a unión vésico-uretral alterada, ¿no? Generando pues el proceso infeccioso reflujo vésico-uretral, así llegando pues al reflujo intrarrenal, pues, produciendo una pielonefritis, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de infección ascendente que va a ingresar, ¿no?, a través del uretra, la vejiga, del uréter y llegando al riñón y generando un pielonefritis, que también puede ser causado por instrumentos uretrales o como el sondaje y la citoscopía. Nosotros iniciamos el proceso de colocación de sonda folio vesical y llevamos por una mala asepsia, llevamos directamente el microorganismo, la bacteria, ¿no?, a la vía urinaria y así generamos procesos infecciosos. Ahora, la infección hematogénica se da pues, por agentes habituales como estafilococos y Escherichia coli, que van a ingresar al torrente sanguíneo, principalmente la aorta, y esto pues llegan pues, hacen una bacteremia y llegan pues al riñón y generan unos focos de pielonefritis causando pues principalmente ¿no?, el proceso infeccioso a nivel del riñón. Entonces ese es el mecanismo fisiológico por donde se desarrolla el proceso infeccioso en la pielonefritis, ¿no?, por dos mecanismos. Un mecanismo de infección ascendente y un mecanismo de infección hematógena. Pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda tiene la etiología principalmente de bacterias gram negativas, ¿no? Como la Escherichia coli y el Proteus, la Klebsiella, Enterobacter, son dos bacterias gram negativas que nos van a generar el proceso infeccioso.
¿no? La otra hemos dicho la hematógena, la infección ascendente del tracto urinario, pues principalmente hay un proceso infeccioso a nivel del uréter y llega pues a la vejiga este proceso infeccioso y después va a llegar a las nefronas y hay un proceso infeccioso a nivel riñón que se denomina pielonefritis. Las manifestaciones clínicas se presentan una gravedad moderada y suele causar pues como fiebre, escalofríos mayor a 38 grados, dolor lumbar, dolor a percusión, palpación, náuseas, vómitos, ¿no? Molestias en micción, ¿no? Molestias en micción, pues acompañado pues una polaquiuria, ¿no? Disuria, que puede estar acompañado, y incremento de leucocitosis, ¿no? Entonces esas son las manifestaciones clínicas que vamos a observar en la pielonefritis, ¿no? Polaquiuria, urgencia miccional, poliuria, disuria, dolor suprapúbico, hematuria, son las principales manifestaciones que vamos a encontrar en una pielonefritis. También los estudios mencionan que el 20 a 30% de los casos de pielonefritis aguda se acompañan de bacteriemia. Un tercio presentan shock séptico, ¿no? Como de punto de partida urinario. En ancianos puede presentarse con síntomas atípicos, alteración del sensorio, tos, disnea o delirio. La pielonefritis enfisematosa o no es una presencia de gases en la parénquima renal y tejido perinefrítico, es la forma más grave de las infecciones urinarias, ¿no? La pielonefritis. El diagnóstico clínico pues nos va a ayudar a identificar casi el 80% de los casos, nos va a ayudar a identificar pues la manifestación clínica, la microbiológica y laboratorio. Entonces, estos estudios como citoquímico urianálisis, pues la piuria, la hematuria, cilindros leucocitarios, la bacteria, pues nos ayuda a identificar la infección urinaria. Y podemos ayudarnos a ayudas diagnósticas como hemocultivo, urocultivo, ecografía renal, tomografía, urografía excretora, que nos llevará a definir con mayor exactitud qué tipo de bacteria ha ingresado al tracto urinario y está generando este proceso infeccioso. El tratamiento puede ser con antibióticos de 10 a 14 días con fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación, ¿no? El tratamiento y el manejo, pues, tratamiento hospitalario, muy jóvenes ancianos, inmunocomprometidos, embarazo, trasplante renal o tolerar por la ingesta oral, pues puede ser a través de antibióticos, los analgésicos y los antipiréticos para controlar la fiebre, ¿no? La E. coli principalmente, pues es de primera línea, pues, si es una infección por Escherichia coli, será por trimetopina y sulfamethoxazol. O que puede ser pues por nitrofurantoína por 7 días. Si es complicada, pues ya el tratamiento será intravenosa, principalmente por piperacilina, tazobactam, fluoroquinolonas, meropenem y cefepime. Será el tratamiento y manejo clínico. Tenemos el otro tema que vamos a abordar, la insuficiencia renal aguda, conocido también como lesión renal aguda, o también conocido como la injuria renal aguda. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, primero, como la primera definición, tenemos algo sencillo, como el síndrome caracterizado por un déficit repentino funcional renal, ¿no? Funcional renal, que se produce pues horas, días, semanas, que es menor a 3 meses, ¿no? La literatura menciona menor un proceso renal que se da pues en menos de 3 meses, ¿no? Y la vía final de la enfermedad es con incremento de productos nitrogenados, pues incremento de productos nitrogenados, la disminución del volumen urinario, pues nos lleva a una insuficiencia renal aguda. El diagnóstico es clínico, no estructural, puede haber o no lesión parenquimal, ¿no? Para ayudarnos a definir la insuficiencia renal aguda tenemos pues varias clasificaciones como el ACI y el RIFLE, pero el que más se adapta y que últimamente que la urología maneja es pues el ACI, que dividen pues en 3 estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, ¿no?
con principales características de filtrado glomerular y diuresis. El estadio 1 es el incremento, pues en el estadio 1 va a estar relacionado con uno de estas alteraciones funcionales y estructurales del riñón, que puede estar acompañado por un incremento de creatinasas menor a 0,3 miligramos por decilitro, o aumento de la creatinina por 1,5 a 2, ¿no? Quiere decir, si la creatinina sérica incrementa de 1,5 a 2 en la filtración glomerular, pues estaremos hablando de una insuficiencia renal aguda, o una vigilancia mayor a 6 horas de diuresis con menor a 0,5 ml kilogramo por hora, pues son indicadores para clasificar estadio 1. Ahora, el estadio 2, la filtración glomerular es el aumento de las creatininas séricas por 2 a 3. ¿No? Si el valor normal era 1 y hay incremento de 2 a 3, entonces la creatinina sérica pues, me indica pues, que estoy en estadio 2. O menor a 0,5 ml por kilogramo horas, solo mayor a la vigilancia urinaria de la diuresis en 12 horas. El estadio 3, ¿no?, se denomina cuando hay aumento de las creatininas séricas por 3 o la creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, con aumento agudo mayor a 0,5 miligramos por decilitro o requerimiento de terapia de reemplazo renal. O diuresis menor a 0,3 mililitros por kilogramo hora por 24 horas o anuria por 12 horas. Entonces, es una clasificación aquí que nos pueden ayudar a definir en qué estadio de insuficiencia renal nos encontramos, ¿no? Ahora, la clasificación de las causas principales de una insuficiencia renal aguda, tenemos la lesión renal aguda, que se presenta principalmente por 3 mecanismos o 3 principales funciones estructurales que hay lesión renal aguda, ¿no? La lesión renal aguda se denomina prerrenal o es el caso que se da el 65%, o otros autores mencionan el 70% de los casos que se presentan en la insuficiencia renal aguda, la prerrenal. La prerrenal es pues la hipoperfusión renal, ¿no? No hay lesión estructural, ¿no? En la prerrenal no hay lesión estructural, hay una hipoperfusión renal. Eso es muy importante que nosotros debemos recordar. En la prerrenal hay una hipoperfusión renal y no hay lesión estructural, ¿no? Mientras la intrínseca es el 30% y la posrenal el 5%. La intrínseca, pues, va a haber una hipoperfusión renal, pero ya sostenida, y ya vamos a encontrar una lesión estructural, ¿no? Entonces es muy importante. Prerrenal no hay lesión estructural, y la intrínseca sí hay lesión estructural. Hay una hipoperfusión renal, pero ya sostenida, ¿no? Posrenal, ¿no?, el riñón se encuentra normal. No es propiamente, el problema no es propiamente del riñón, sino es producido por otros mecanismos que se produce 5% posrenal, ¿no? Entonces, prerrenal. El prerrenal tiene como principales pues, causas que nos puede llevar a una hipovolemia. La hipovolemia puede estar por una hemorragia, también por una deshidratación, por vómitos, diarreas, ¿no? Por exceso de muchos diuréticos, laxantes, que nos pueden conllevar a un prerrenal, ¿no? A un tercer espacio, como por ejemplo la ascitis, quemaduras, derrames, o disminución del gasto cardíaco, ¿no?, como tromboembolia pulmonar masiva, infarto miocardio agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, disminución del volumen circulante eficaz, insuficiencia hepática, generando una vasodilatación periférica, ¿no?, como shock séptico o vasoconstricción renal causado por drogas, que nos puede conllevar a un prerrenal, ¿no? O puede ser por una deficiencia de autorregulación renal, por inhibición de síntesis de la prostaglandina o bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona o las IECAS,
¿no? Que nos pueden causar el prerrenal. Entonces, estos son las causas que nos pueden llevar, o son las, ¿no?, que nos pueden llevar a un prerrenal. Ahora, en la intrínseca, por una hipoperfusión renal sostenida, hay una lesión estructural que se da el 30% de los casos, pues se da principalmente por una lesión a nivel glomerular o tubular, vascular, pero principalmente es tubular o intersticio. Si es un problema a nivel glomerular, vamos a encontrar glomerulonefritis aguda, y si es tubular o intersticio, pues esto es la causa más frecuente que se produce, pues la necrosis tubular aguda, que siempre mencionan, ¿no?, cuando hay un problema renal. Necrosis tubular aguda, ¿no? En túbulos intersticial puede haber una isquemia, ¿no? O pues también puede ser causado por una septicemia, una infección. Si es vascular, vamos a encontrar una vasculitis, hipertensión maligna. Ahora, si es tubular, también podemos tener causas como nefrotoxinas, que pueden ser exógenas y endógenas. Las exógenas, pues, los medios iodados de contraste, principalmente en los pacientes diabéticos que utilizan, pues, que están con tratamiento de metforminas, ¿no? O aminoglucosídicos, ¿no? Anfotericina B, todo esto que son exógenas, o endógenas, que son propios de hemólisis, rhabdomiólisis, mieloma, cristaloides intratubulares que se producen, ¿no? Ahora, en la porrenal, el 5% tenemos, pues, que se producen, ¿no? Acá el riñón está bien, el riñón normal, pero nos genera una insuficiencia renal porque hay una obstrucción del cuello vesical, hay una obstrucción pélvico-uretral, bilateral, obstrucción unilateral en un riñón prioritario funcional, y que nos lleva a un proceso renal de la insuficiencia renal aguda. Vamos a ver el proceso fisiopatológico de prerrenal, ¿no? El proceso fisiopatológico, primero lo que vamos a observar, pues, hemos mencionado, pues, que el prerrenal se produce por una hipovolemia, por una deshidratación, generando, pues, una hipoperfusión renal, donde se va a activar la renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando, pues, a que se active la angiotensinógeno 2, ¿no?, que genere la vasoconstricción de la arteria aferente, Al generar la vasoconstricción de la arteria aferente, va a haber incremento de la presión intraglomerular. Va a haber un incremento de la presión intraglomerular. ¿Qué más? Va a haber incremento del flujo arteria aferente, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, la presión intraglomerular, el incremento de la presión intraglomerular y la flujo arteria aferente va a generar, pues, a que la aldosterona, pues, se produzca la reabsorción de sodio y agua, ¿no? Y todo este proceso me va a conllevar a que la orina sea más concentrada, ¿no?, que haya sodio urinario bajo, incremento de urea y creatinina, ¿no? Alteración a nivel de urea, creatinina. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que me va a conllevar a un prerrenal? Vamos a encontrar la oliguria, que es la más frecuente que se presenta en la prerrenal, la hipotensión, que puede ser por una hipovolemia, por una, ¿no?, por una deshidratación, un tercer espacio como ascitis, bien mencionado. Y la tercera manifestación clínica es la deshidratación, ¿no? Entonces, es la triada que vamos a encontrar en la prerrenal. En la necrosis tubular aguda, lo que principalmente se da este mecanismo por una constricción de la arteria aferente. Cuando hay una constricción de la arteria aferente, hay una disminución de la velocidad de la filtración glomerular.
Cuando hay una disminución de la filtración glomerular, hay una hipoperfusión. Hay una hipoperfusión donde el oxígeno y los nutrientes no llegan a las células tubulares. Cuando no llegan a las células tubulares, lo que va a suceder es lesión, ¿no? Lo que va a ocurrir es una isquemia. Al generar una isquemia, pues va a haber una necrosis celular. Cuando se produce una necrosis tubular, se produce la descamación de los nutrientes. Cuando se produce una descamación, ¿no? Es una descamación, ¿qué va a haber? Se va a presentar el proceso de obstrucción. Va a haber una obstrucción, ¿no? De los túbulos. Cuando hay una obstrucción de los túbulos, ¿no? Por la lesión tubular, lo que va a generar es el incremento de la presión intraluminal. Va a haber incremento de la presión luminal porque hay una obstrucción acá. Hay una obstrucción, por lo tanto va a haber incremento de la presión intraluminal. Y al generar esta obstrucción, este incremento de la presión, ¿qué ocasiona? Va a ocasionar disminución del filtrado glomerular. Va a haber una disminución del filtrado glomerular y la disminución de la presión de filtración, obviamente, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo de la necrosis tubular aguda, ¿no? En la fase que es, pues, la fase que se da en la fase intrínseca, ¿no? La fase intrínseca, el 30% de los casos que se da, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente, que es la ira posrenal. En la ira posrenal, pues vamos a encontrar, pues, de que el riñón puede estar normal, ¿no? Hay un proceso normal y que se da, pues, el 10% de los casos, ¿no? En el ira posrenal. Pero ¿por qué se da el ira posrenal? Se da por una obstrucción de la vía urológica. Hay una obstrucción acá a nivel del uréter y pues va a haber una dilatación, ¿no? Por ejemplo, acá observamos que se ha generado una obstrucción y está dilatado el uréter y así hacia los riñones, ¿no? ¿Qué va a haber? Va a haber incremento retrógrado de la presión vía urinaria, hay un incremento de la presión y hay una dilatación de la vía urinaria, ¿no? Más dilatado que este uréter, que este riñón. Entonces, esto se da pues en el ira posrenal, que el 10% de los casos que vamos a encontrar, ¿no? Las causas que se dan son principalmente uretral, cuello vesical, ¿no? Ureteral, cuello vesical y uretral. A nivel de uréter, pues podemos observar intraluminal, ¿no? Acá hay una obstrucción que me va a llevar a este proceso. O puede ser intraparietal, una obstrucción a nivel uréter en la mitad. O extrínseca, pues, ¿no? Desde acá hay una dilatación, que vemos en esta imagen, de dilatación. Entonces, estos procesos a nivel del uréter, pues, ¿no? Nos puede conllevar a un proceso de posrenal. Mientras en cuello vesical, a nivel del cuello vesical, la obstrucción se da a nivel cuello vesical, que puede ser causado por una hiperplasia prostática, ¿no? Benigna, o una adenocarcinoma de próstata, o la pelvis congelada, que me conlleva este causa. Ahora, si es uretral, pues va a haber una obstrucción a nivel de la uretra, pues que puede ser por un estenosis, o un tumor, unas valvas congénitas, que conlleva a este proceso de ira posrenal, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues principalmente en todo este proceso de la insuficiencia renal aguda, pues tenemos el gasto urinario, oliguria, menor a 300 cc por día, o 0.3 por kilogramo por hora, una oligúrica, aunque hasta el 50% de los casos pueden cursar con un gasto urinario normal, una no oligúrica, ¿no? Sobrecarga hídrica, edema de extremidades, facial, pulmonar, cerebral, elevación de azoados, ¿no? Alteración de estado mental, delirio, encefalopatía, urémica, náuseas, vómitos, reflujos y hipoconvulsiones son las manifestaciones que se puede presentar, ¿no? Elevación de nitrogenados, ¿no?
Trastornos electrolíticos, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalemia, hipernatremia, acidosis metabólica, son los trastornos ácido-base electrolíticos que podemos encontrar. Las manifestaciones generales como la astenia, dinamia, anorexia, hipertensión, anemia, fiebre, artralgia, cefalea, prurito son las manifestaciones clínicas más frecuentes que podemos encontrar en el paciente, ¿no? El diagnóstico, el diagnóstico es la anamnesis, fundamentalmente para estas patologías que el 80% del diagnóstico nos va a ayudar la anamnesis. Pues en la anamnesis preguntaremos qué medicinas toma el paciente, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Con qué tratamiento estaba el paciente? Porque todo eso nos va a conllevar, ¿no? La anamnesis es clave para poder diagnosticar, eh, para definir el diagnóstico, ¿no? El examen físico, ¿no? En el examen físico también observaremos pues la orina, la anuria, el sangrado, ¿no? La analítica, el incremento de la creatinina, principalmente en la analítica pues hay que observar la glucosa, urea y creatinina. Glucosa, urea, creatinina, ¿no? Si la creatinina es mayor 0,3 en 48 horas, ¿no? Hay definiciones que dicen si la creatinina es mayor a 0,3 en 48 horas, ¿no? Debemos pensar en un problema de insuficiencia renal. O si mayor 50% en los 7 días. O una oliguria menor a 0,5 mililitros en 6 horas, que equivale a 13 ml por kilogramo en 6 horas de vigilancia de diuresis, ¿no? En el EKG, que vamos a observar, vamos a incremento de incremento de potasio, ¿no? Incremento de potasio que nos puede generar arritmias cardíacas, ¿no? Entonces es muy importante ver ese tema. Rayos X de tórax nos ayudará pues a ver si hay un tromboembolismo pulmonar o una derrame pleural, la sedimentación urinaria, la ecografía renal principalmente me ayudará a orientar la etiología. Si estoy en un riñón pequeño, entonces no es un problema, pues no es un problema de insuficiencia renal. Ahora de repente es una ecografía, se observa hidrogenosis, ¿no? Entonces es una causa obstructiva, específicamente estaríamos hablando de una posrenal, porque hay una obstrucción, por eso hay un mayor incremento, ¿no? Entonces, si vemos la parte de la sedimentación, pues es muy importante que se consideran, en primer caso, el sedimento limpio con cilindros hialinos, estamos a una función renal prerrenal, ¿no? Cilindros hialinos fisiológicos. Ahora, si encontramos cilindros granulosos con células epiteliales por descamación de los túbulos, ya estamos pues frente a una necrosis tubular aguda. Pueden aparecer también, ¿no? Problemas propiamente de problema renal intrínseca, ¿no? Ahora, los cilindros hemáticos, tenemos pues la vasculitis, son principalmente los causantes que son la glomerulonefropatías, ¿no? Glomerulonefropatías, ¿no? Glomerulonefropatías, vasculitis, sean natura de causa glomerular, son propiamente causas glomerular porque hay un cilindros hemáticos, ¿no? Ahora, los cilindros de leucocitosis con piuria, pues nefropatía tubular intersticial, pielonefritis, que nos conlleva a esto. Ahora, si encontramos cilindros eosinófilicos, estamos enfrentándonos frente a nefritis tubular intersticial o aguda por hipersensibilidad, ¿no? Ahora, cilindros séricos, insuficiencia renal crónica, si son cilindros grasos de síndrome nefrótico propiamente de la nefritis. Tenemos algunas investigaciones que hemos encontrado, principalmente que es una lesión renal aguda en pacientes pediátricos, ¿no? que este estudio realiza la revisión de las investigaciones relacionadas a lesiones renales, ¿no? Donde observan pues de que hay tanto la etiología como los factores de riesgo son muy variables. La lesión renal aguda se asocia a mayor número de complicaciones y estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en lo que es en problemas renales, pues principalmente lo que se tiene que tratar son las causas, ¿no? Estas causas que están asociadas a un problema renal.
que conllevan a un proceso de insuficiencia renal, las complicaciones, ¿no? Entonces, en este estudio pues, se observa una falta de homogeneidad en los criterios de definición de incidencia, etiología, factores de riesgo de trastornos en los pacientes pediátricos con lesión renal aguda, escasez de origen de investigaciones. La lesión renal aguda pediátrica se asocia mayormente a la mortalidad y morbilidad, mayor estancia hospitalaria y mayor duración de la ventilación mecánica. El papel de la enfermería en manejo del tratamiento conservador de las terapias de reemplazo renal en ese cuadro es fundamental, ¿no? En la supervivencia de estos pacientes. Muchos de los casos, de los pacientes, según este estudio, el mayor porcentaje de estos pacientes, terminan con un terapia de reemplazo, ¿no? Con una diálisis que conllevaron, a que el cuidado del profesional de enfermería ha conllevado a la mejoría de estos casos, ¿no? Muchas gracias. Con respecto al tema abordado, sería la presentación del día de hoy. Muchas gracias.